La celos es una emoción extremadamente desagradable. Desafortunadamente existe y a menudo en las personas más próximas a nosotros. En nuestra familia, eso es ineludible, y entre los individuos cercanos, particularmente entre vecinos y otras personas. Es un alimento diario. Cuando era más joven, residía en compañía de mis padres. Estas personas habían sido instruidas a la antigua, con la concepción de que todos los hijos que Dios les enviara serían bien acogidos. Para ese momento, ya contaba con 6 hermanos. Y mi madre estaba embarazada de un 7º hijo. La verdad es que desconozco cómo le hacían. Pero a cualquier modo nos sacaban adelante. Ya había crecido y tras la primaria. En ocasiones asistía a una dama en la tienda, ayudándola a llevar el mandado o a acomodar. Tareas bastante sencillas. Me obtenía algunos pesos y ese dinero se dirigía directamente a los hogares de mis padres. Yo intentaba asistirles. No me molestaba. Me habían brindado la vida y yo la apreciaba, ya que eran excelentes padres. Mi madre es muy cariñosa y mi padre es muy laborioso. Siempre atento a nosotros, aunque nos faltaban numerosas cosas como vestimenta, o que en ocasiones nos quedaban los zapatos desgastados. Mi padre nunca nos pegó. Él siempre ha sido un buen hombre, instruido y lleno de amor. Un modelo a imitar. Aparentemente, nuestra vida era normal y casi ideal. Pero en nuestro entorno existían individuos que no disfrutaban de nuestra alegría. Especialmente una de nuestras vecinas, que residía a tan solo 3 casas. Esa mujer llamada Carolina, tenía una buena reputación en aquel vecindario. A mi madre no le agradaba, ya que se contaba que esa mujer, desde hace muchos años, buscaba a mi padre. Pero cuando era joven, nunca consiguió capturarlo. Cuando mi padre contrajo matrimonio con mi madre, esa dama se estremecía de celos, pero más, porque esa dama Carolina, en algún momento de su existencia, se casó. No obstante, el individuo que le impactó no era tan bueno como mi padre, sino más bien, era un rufián que bebía, un alcohólico y violento. Se relataba que ese individuo, cada vez que arribaba borracho a su hogar, agarraba a la señora Carolina con cachetadas, incluso con patadas. Se dice que una vez la impactó tan fuerte, estaba aplastada en el suelo y la pateó. Lo hizo tan severo y en múltiples ocasiones, que la pobre dama se vio seriamente afectada por su salud. Y desde ese punto, su vientre acabaría siendo infértil. Los impactos le causaron heridas, las cuales la dejaron incapacitada para procrear. Por lo tanto, aquel hombre acabaría abandonándola, dejándola ir. Se marchó junto a otra mujer con la que tuvo 2 hijos, dejando a la señora Carolina en la más profunda melancolía. No obstante, a pesar de que su situación es muy triste, esa mujer no adquirió ninguna lección de la vida y se distraía haciendo comentarios a mi madre. La mayoría de estos obviamente a sus espaldas. No obstante, un día que estuve con mi madre en el mercado, estábamos eligiendo verduras en un pequeño puesto, y justo cuando llegó la señora Carolina, al ver a mi madre con su pancita de embarazo, hizo un comentario muy desagradable. Poco a poco, Elena, ¿tendrás otro hijo? Ya no la haces. Corren rápido, ¿verdad? Sin embargo, cada quien. Además, considero que es correcto. Con individuos como tú, el mundo nunca se va a desbordar. Muchas felicidades, Elena. Deseo que tu niño se desarrolle de manera saludable. Ahí le transmites mis mejores deseos a Ramone. Y cuando llegue el niño, allí me convocan para el bautizo. Hace mucho que no acudo a un evento festivo. Mi madre no tomó en cuenta las observaciones de la señora Carolina, quien tenía fama de maleducada, y optó por desatenderla, continuar con nuestras adquisiciones y volver a casa. Cuando llegamos, mi madre comenzó a cocinar, mientras que yo y mis hermanos empezamos a divertirnos. Estábamos en el exterior jugando a las canicas, cuando uno de mis hermanos le arrojó su canica y se marchó hacia un lado de la vivienda, justo detrás de las macetas. Al recoger su canica, mi hermano desplazó una de las macetas y justo detrás de ella se descubrió algo que nos asombró de manera significativa. Venga, miren, ¿qué es esto? Todos nos dirigimos a ver qué había hallado mi hermano. Y al aproximarnos, descubrimos que era un diminuto ave, con el pico enredado con un hilo rojo. Habían extraído sus ojos y también habían mochado sus patas. Lo más grave es que, en la pancita del ave, se encontraban enterrados numerosos alfileres. Nos asustó y rápidamente colocamos eso en una bolsa, y se lo entregamos a mi madre para que lo viera. Mamá, observe, hallamos esto en el patio. Parece ritual místico, ¿no? A ver, obsérvalo. Mi madre abrió la bolsa. Sus ojos mostraban un profundo miedo, y instantáneamente le surgieron una especie de deseos de sentir náuseas. Cerró la bolsa y la amarró. Y tosiendo, se dirigió al baño. Se hincó y empezó a sentir náuseas. Lo hizo en múltiples ocasiones. Parecía que no podía parar.
Mi madre afirmaba que el perfume de lo que hallamos le generó una sensación tan terrible. Por lo que tomé aquella bolsa. Salí de casa y llegué hasta el baldío para arrojar aquello. Me preocupaba que eso estuviese en nuestra vivienda, ya que parecía una especie de mal presagio, un mal anhelo, y era bastante claro que todo era fruto de una celos de algún vecino o vecina. Sin embargo, eso no fue lo único que hallamos. Una mañana mi madre al pie de la ventana, ya que estaba directamente a la calle, encontró otra pequeña bolsa que contenía una especie de rosa, pero despedazada. Había sido inmersa en un líquido oscuro, bastante aceitoso y con un mal olor. Y claramente mi madre al verlo, volvió a sentir aquellas náuseas y vomitó de nuevo. La gestación del bebé en el vientre de mi mamá fue transcurriendo aparentemente de manera normal. Sin embargo, pasados los meses, cuando llegó la noche del parto, y como se imaginarán, pues en la casa no teníamos dinero para pagar el hospital. Por eso es que le llamaron a Esperanza, una partera de por ahí. Ella era bruja, sanadora, y hacía de todo tipo de cosas. La gente del barrio confiaba mucho en ella. Y por eso estaba presente en el alumbramiento de mi nuevo hermano. Cuando Esperanza por fin entró a la habitación con mi mamá, ella llevaba un ayudante, que le arrimaba toallas húmedas, medicinas y demás cosas. Pero pasada media hora, algo muy extraño ocurrió. El cielo comenzó a tronar. Había relámpagos, un fuerte viento, parecía que se iba a acabar el mundo. Pero apenas eso era el principio del verdadero mal. Pues pasados unos minutos, de la habitación donde estaba mi mamá en proceso de parto, nomás se escuchó un grito de susto. Aquello era mi madre, y cuando mi papá entró para ver qué estaba ocurriendo, se encontró con algo impactante. Quiero contarles que, mi hermano, el bebé que acababa de nacer, no vino al mundo en las mejores condiciones. Aquel pequeño bebé estaba fallecido. Pero también, venía con algo impactante, algunas deformidades que parecían más mutaciones. Para empezar, no le habían desarrollado ni los brazos ni las piernas. Y en su cabecita, no tenía ojos. Dicen que tenía la boca pegada, pues sus labios estaban unidos de una forma en la que la carnosidad no permitía que su boca se abriera. Aquello parecía como una pesadilla. Además se cuenta que el olor que desprendía ese bebé era impactante, olía como a podrido. La partera de inmediato se asustó mucho, y le dijo a mi mamá que aquello no era normal. Híjole Elena, no quiero alarmarte, pero a mí me parece que te sometieron a un trabajo. Porque esto no es común. Estoy inquieta, porque mira lo que hicieron. Pobrecito de tu bebé, él fue el que recibió todo el consecuencia. Pero verás, por ahora necesito que descanses. Pero ya volveré a venir. Y te voy a visitar. Mi madre estaba desesperada. Ver a su hijo de esa forma le había provocado un gran miedo. Mi padre, no más de ver su rostro cuando salió del cuarto, se puso las manos en la cabeza. Se sentó, se tomó un cigarro, se tomó un vaso de vino y empezó a llorar. Él estaba profundamente triste por la pérdida. Estaba muy furioso, porque lo que la señora Esperanza había dicho le brincaba en la cara. Una semana más tarde, cuando mi madre ya se había recuperado bastante, solo por decirlo de esta manera, ya que en realidad, el trauma y el agotamiento mental todavía la atormentaban. Pero a pesar de todo, se acogió a la señora Esperanza en el hogar. Un viernes por la noche. Al llegar, traía una bolsa, tal vez contenía sus medicinas y hierbas. Se introdujo misteriosamente en el cuarto con mi madre, impidiendo que nadie pudiera ingresar. Mi papá llegó en ese momento y estuvimos todos ahí en la sala, esperando a que la señora Esperanza saliera, que nos diera alguna indicación. Pero hasta eso, cuando salió, no nos quiso decir nada. Dejó que mi madre fuera quien nos explicara. Cuando despedimos a la señora Esperanza, mi mamá salió de aquella habitación. Se sentó en el sillón y comenzó a llorar. No puede ser, Luis. Dice Esperanza que la ritual místico la hizo Carolina, que ella nos tiene celos desde hace muchos años, y que había estado intentando hacernos trabajos, pero que no le habían funcionado. Sin embargo, parece que fue con una bruja muy poderosa, para que le ayudara, y por eso es que todas esas ritual místicos que estaban allá afuera, esta vez sí le sirvieron. Por eso es que perdimos al bebé. Dice Esperanza que si Carolina no hubiera hecho ritual místico, nuestro bebé hubiera salido sanito. Pero mira todo lo que pasó. Y no sé por qué, pero le creo. Y pues ya estuvo ahí haciéndome unos trabajos esta Esperanza, y nos dio este amuleto. Hay que colgarlo aquí por dentro, y justo a la altura de la puerta. También me dio este líquido, para que lo rocíe allá afuera, para que la mala vibra no entre, y sobre todo, para que se rompan los hechizos que nos puso, y así se le puedan regresar. Porque me dijo Esperanza que Carolina va a pagar, que le va a pasar algo, porque lo que hizo es de los actos indebidos más impactantes, más crueles. El dañar a alguien indefenso es algo aberrante, y que tanto la vida como Dios
Lo castigan de la peor manera. Mi mamá siguió llorando. Mi papá la abrazó. Nos pidieron que nos retiráramos a jugar, o a donde fuera. Querían estar solos. Fue un proceso muy difícil el de la pérdida de mi hermano. Sé que hay muchos bebés que ya vienen así al mundo sin vida, pero no en condiciones tan impactantes. Como lo fue con mi hermanito. Que en paz descanse el pobre, pero pues con todo el gesto. La vida tenía que seguir su curso. Para mi mamá fue bien difícil el poder recuperarse. Y de hecho la señora Esperanza estuvo yendo a ayudarla. Porque mi mamá lloraba y decía que escuchaba los llantos de su bebé fallecido. Es como si hubiera quedado loca. Pero Esperanza la estuvo ayudando como mencioné. Y finalmente ella pudo calmarse. Esa etapa la pudo superar. Si es que se puede decir así. Pero sé que muy en el fondo. Esas situaciones jamás se sanan. La muerte de un hijo. Es lo más impactante que le puede pasar a un padre. Fue pasando el tiempo. La normalidad llegó. Y ya habíamos olvidado parte de todo lo ocurrido. Sin embargo, siguieron ocurriendo cosas bastante extrañas. La señora Carolina, para sorpresa de todos, se juntó con un hombre. Se lo llevó a vivir a su casa. Y aparentemente ya se le veía mejor. Más tranquila, según ya había sentado cabeza. Y la muy hipócrita, cuando veía a mi madre. Le saludaba muy gustosa, como si nada hubiera pasado. Eso nos daba a pensar que la señora Carolina era un verdadero persona cruel. Un acto inaceptable humana, de aquella relación que tuvo esa mujer. Pues resulta que terminaría embarazada. Nadie sabía cómo ni por qué. Los médicos ya le habían dicho que no podía tener hijos. Pero pues ahí estaba. A la mujer se le veía muy campante. Con una barriga crecida, como de unos 4 o 5 meses. Iba muy feliz junto con el hombre ese que se juntó. Sin embargo, al parecer, aquel tipo no quería compromisos serios con la señora Carolina. Y por eso. Un día sin decir nada. Como tradicionalmente se dice en México. Pues se fue a comprar unos cigarros. Y nunca más regresó. Esto le partió el alma a la señora Carolina. Estaba sola nuevamente. Y con un fruto en su vientre. Que estaba desarrollándose. Y que en el futuro necesitaría la manutención económica de un padre. Esto ponía en riesgo la estabilidad de esa mujer. Quien se le veía deprimida. Triste, abatida por el desamor que había hecho pasar a aquel hombre. En aquellos días, a la señora Carolina se le veía sola. Muy triste. A veces pasaba horas sentada fuera de su casa. Recibiendo la luz del día. Comiendo algo y simplemente en silencio. Cuando la gente se acercaba para saludarla o hacerle plática. Dicha señora los ignoraba. Es como si la tristeza fuera tan profunda. Que se estaba desconectando del mundo. Fueron pasando los días. Y la señora Carolina ya no todos los días salía a la calle. Empezaba a encerrarse más. A dejarse perder en la oscuridad de la soledad y la depresión. Pero de un día a otro. Pues no más ya no salió. Ya nadie la había visto. Todos asumían que se había ido. O bien que ya no salía para que la gente la viera. Le daba mucha vergüenza saber ser abandonada 2 veces. Y eso era algo que no podía evitar. Pues también es de decirse que la gente. Pues de inmediato empezó a hablar a sus espaldas. Decían que era una quedada. Una solterona. Que era una tonta porque los hombres no más la buscaban para eso. Un rato de diversión y pues adiós. La descartaban como una mujer valiosa. Y por eso es que la mujer prefirió ya mejor no dar la cara al mundo. Habrán pasado 1 semana y media quizá. No había rastro de la señora Carolina. Pero un día, por la mañana, no más vimos como unos policías estaban forzando la puerta. Esto a razón de que una de las vecinas de aquella señora había reportado una pestilencia impactante, que estaba molestándoles desde la noche anterior. Era evidente que alguna cosa trágica pudo haber ocurrido en esa casa. Pues había días que no se sabía nada de la señora Carolina. Y pues con esto cuando los policías entraron. La gente de ahí era muy chismosa. Así que varias de estas personas también lo hicieron. Aún pese a que la policía les negó la entrada. Pues con todo y esto, aquellas personas se encontraron con una impactante sorpresa. Ni más ni menos que el cuerpo tirado en el piso. Mejor dicho, el cadáver de la señora Carolina. Su cuerpo estaba muy cerca de la cocina. Según a la conclusión que se llegó, aquella señora había tirado alguna sustancia al piso. Jabón, aceite o algo así. Y la llevó a que se resbalara. Y cayera completamente de espaldas. Y golpeándose la cabeza muy fuerte. Aquel impacto le provocó una muerte casi al instante. Y por eso, es que la señora Carolina había estado durante varios días pudriéndose. Su cuerpo llevaba una descomposición avanzada. Pero no solamente el suyo. También el del bebé que llevaba en el vientre. Se dice que cuando los oficiales vieron el cuerpo, este ya se encontraba completamente engusanado. En un estado impactante, insoportable a la vista y al olfato. No más de imaginar se me revuelve el estómago. El ver la imagen de esa señora.
y de su bebé fallecido en su vientre, ambos llenos de insectos pequeños y descomposición. Moscas e insectos por todas partes. Es una imagen que me aterra solo de imaginarla. Yo no la vi, pero así me la contaron. Ya no más vimos cómo sacaron el cadáver, y se lo llevaron a la morgue o no sé a dónde, pero con esto terminaría el horrendo capítulo en la vida de la señora Carolina. Uno lleno de tristeza, de soledad, de ira y resentimiento, uno de infelicidad, en el que siempre esa mujer buscó dañar a sus semejantes, aquellos que fueran más felices que ella. En el fondo sé que esa mujer siempre sufrió. Fue víctima de ciertas circunstancias, pero eso no la justifica para hacer daño. Lo que le hizo a mi madre. Ella terminaría pagándolo. Las palabras de esperanza fueron muy certeras. Y por eso es que la señora Carolina ahora está pudriéndose bajo tierra, ardiendo en el lugar oscuro, porque cometió uno de los actos indebidos más impactantes. Le quitó la vida a un inocente. Y por su karma, perdió la vida. Y también la inocente vida que llevaba en su vientre. Hay gente que definitivamente no viene a la vida a ser feliz. Muchas veces por las circunstancias. Y otras, porque estas personas con sus actos de maldad terminan buscando un impactante destino. La señora Carolina es el más vivo ejemplo de todo esto. Pero yo sé que ella no es la única en este mundo. Quizás tú que escuchas esta historia tengas una vecina, un pariente, o quizás un marido o una esposa, que estarían dispuestos a acabarte con ritual místico, por el simple hecho de que no les gusta verte feliz y de una manera libre. Pero en fin. Este testimonio queda como ejemplo de que debemos cuidarnos siempre. No confiar en nadie, y a la mínima señal de ritual místico, buscar ayuda, porque después puede llegar a ser demasiado tarde. Después de la muerte de Carolina y su bebé no nacido, el vecindario quedó sumido en un silencio incómodo. Las personas que antes hablaban a sus espaldas ahora se sentían culpables por sus comentarios crueles. Algunos incluso comenzaron a reflexionar sobre cómo las emociones como los celos y el resentimiento pueden destruir vidas. Sin embargo, para mi madre, el dolor seguía siendo insoportable. Aunque había pasado algún tiempo desde la pérdida de su hijo, ella aún escuchaba voces en la noche, como si el alma del pequeño estuviera llamándola. Esperanza, la sanadora, regresó varias veces para ayudarla. Ella llevaba consigo hierbas aromáticas y amuletos protectores, asegurando que estos objetos mantendrían alejadas las energías negativas. Elena, le decía Esperanza con una voz calmada pero firme. Lo que ocurrió fue un acto cruel, pero no puedes permitir que te consuma. La vida sigue adelante, y tú debes encontrar la fuerza para continuar. Mi madre asentía, aunque sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Mi padre, Luis, también intentaba ser fuerte, pero era evidente que el peso de la pérdida lo estaba afectando. Pasaba largas horas sentado en el patio, fumando cigarrillos mientras miraba al horizonte. A veces, yo lo veía llorar en silencio, con la cabeza entre las manos. Era difícil ver a nuestros padres tan vulnerables, pero sabíamos que necesitaban tiempo para sanar. El impacto en el vecindario. Con el paso de los meses, el vecindario comenzó a cambiar. Las personas que solían criticar a Carolina ahora evitaban mencionar su nombre. Algunos incluso dejaron ofrendas en su puerta, como velas encendidas y flores frescas, como si quisieran pedir perdón por su crueldad. Otros, sin embargo, seguían murmurando en secreto, señalando que Carolina había recibido su merecido por haber practicado rituales místicos. Un día, mientras caminaba por la calle principal, escuché a dos mujeres mayores discutiendo sobre lo que había sucedido. ¿Por qué alguien haría algo tan terrible?, preguntó una de ellas. No sé, respondió la otra, pero creo que todo esto es un recordatorio de que no debemos interferir en la vida de los demás. Lo que Carolina hizo fue malvado, pero también fue un reflejo de su propio sufrimiento. Estas palabras resonaron en mí. A pesar de todo, me di cuenta de que Carolina no era solo una villana. Su vida había estado marcada por el dolor, un matrimonio abusivo, la infertilidad, y finalmente, la soledad. Tal vez su envidia hacia mi madre no era más que un grito desesperado de alguien que anhelaba felicidad pero no sabía cómo conseguirla. Un día, mientras ayudaba a mi madre a limpiar el sótano, encontramos una vieja caja llena de cartas. Al abrirla, descubrimos que pertenecían a Carolina. Mi madre vaciló antes de leerlas, pero finalmente decidió hacerlo. Las cartas eran profundamente personales, escritas durante los años en que Carolina vivía con su esposo abusivo. En ellas, describía cómo este hombre la golpeaba constantemente, robaba su dinero y la humillaba frente a sus amigos. También escribió sobre sus sueños rotos y su deseo de tener una familia propia. Es increíble, dijo mi madre mientras sostenía una de las cartas. Nunca pensé que Carolina tuviera tanto dolor dentro de ella.
Tal vez si alguien hubiera extendido una mano amiga, su vida habría sido diferente. Aquella noche, mi madre y padre tuvieron una larga conversación. Decidieron que, aunque Carolina había cometido actos terribles, también merecía compasión. Todos somos humanos, dijo mi padre, y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores. El legado de la historia. Con el tiempo, nuestra familia logró superar la tragedia. Mi madre volvió a sonreír, y mis hermanos y yo retomamos nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, la historia de Carolina nunca fue olvidada. Se convirtió en una lección para todos nosotros sobre la importancia de la empatía y el perdón. Años más tarde, cuando yo ya era adulto, decidí compartir esta historia con mis propios hijos. Les hablé con acento agudo sobre cómo los celos y el odio pueden destruir vidas, pero también sobre cómo la compasión y el entendimiento pueden sanar heridas profundas. Recuerden, les dije, que nunca sabemos por lo que otra persona está pasando. Antes de juzgar, debemos intentar ponernos en su lugar. Mis hijos escucharon atentamente, y pude ver en sus ojos que comprendían el mensaje. Sabía que, aunque la historia de Carolina era trágica, también tenía el poder de enseñar importantes lecciones sobre la condición humana. Hoy, cuando camino por las calles de mi antiguo vecindario, todavía puedo sentir la presencia de aquellos eventos. La casa de Carolina sigue vacía, pero ya no inspira miedo. En su lugar, hay una sensación de paz, como si el espíritu de esa mujer finalmente hubiera encontrado descanso. Esta historia me ha enseñado que la vida es frágil y que nuestras acciones tienen consecuencias. Pero también me ha mostrado que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de redención. Solo depende de nosotros elegir el camino correcto.